empezar la sesión de la tarde con la segunda plenaria de hoy. Ahí me da mucho gusto presentar a Felipe García Ramos, que trabaja ahí conmigo también en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para los que no lo conocen, Felipe estudió la licenciatura en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Después fue a hacer maestría y su doctorado a la Universidad de British Columbia con Brian Marcus. Curiosamente no lo conocía hasta que coincidimos en un postdoctorado en Brasil, que él está en un postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo, auspiciado por el INPA, y pues después se desempeña está como cátedra en él trabaja cosas de sistemas dinámicos, tanto topológicos como simbólicos, un poco de teoría ergódica. Bueno, eso es lo que podemos decir de él en términos de matemáticas. Como persona, bueno, acérquense a él, es muy buena onda, toca la guapanguera, las percusiones, es bueno con las plantas, tiene el defecto del Cruz Azul, es una persona sumamente accesible a la cual en el instituto le debemos bastante. Entonces, ya para que conozcan más o menos de sus matemáticas, ahorita Felipe nos va a hablar de una jerarquía en sistemas dinámicos. Gracias por la presentación y por la invitación. Sí, es un gusto poder venir a platicarles de los sistemas dinámicos. Bueno, hay diferentes definiciones de sistemas dinámicos. En general uno piensa como un sistema dinámico, un espacio que tiene una cierta estructura que puede ser de diferente tipo y un tiempo, una acción de un tiempo que va cambiando, que va evolucionando el espacio. Entonces les voy a dar ahorita una definición que no es la más general, pero es con la que se trabaja. Ya al final es algo de una definición más general. Un sistema dinámico es una pareja XT, donde X es un espacio, un conjunto, y T es una función que va de X a X. Pues esto todavía no nos dice mucho. Es una definición muy general. Y todo lo que nos está diciendo es que tenemos un espacio que es como el espacio base y el T lo pensamos como el tiempo. Como cada posición en X va cambiando con el tiempo. Entonces, bueno, en sí nos gusta darle diferentes tipos de estructura a un sistema dinámico. Entonces, podemos hablar de un sistema dinámico topológico. Los otros sistemas que me interesan son sistemas dinámicos medibles. Bueno, también hay otro que hoy no voy a hablar mucho, pero también me interesan son los sistemas dinámicos algebraicos, donde X es un grupo y T es un automorfismo del grupo. Y también hay sistemas dinámicos diferenciables. Con esto sí casi no trabajo. Donde X es una variedad y T es una función diferenciable. Entonces, en la plática de hoy quiero hablar más que nada de estas dos como categorías de sistemas dinámicos. Y me gustaría enseñarles cómo interactúa la topología con la teoría de la medida de estas. Son dos clases que juegan mucho entre ellos. Entonces, en este caso, X es un espacio métrico compacto y T es continuo. Aquí X también es un espacio de medida
finita. Y T es una función medible que conserva la medida. Entonces, estos dos son como las categorías con las que voy a trabajar hoy. Entonces, bueno, que la función conserve la medida es una hipótesis muy común en la física y o sea, pues simplemente quieres que si algo tiene mucha probabilidad de que pase, pues en el futuro también ese mismo evento va a tener probabilidad de que pase. Ok, entonces, ¿cómo interactúan esas dos? ¿Me escuchan si hablo así? Más o menos. ¿Así me escuchan? ¿Sí? Ok. Entonces, los primeros resultados, ¿cómo se interactúan estos dos? Bueno, por un lado tenemos el teorema de ¿cómo se escribe esto? Krylov o Podoluk. Lo que dice este teorema es que siempre que tenemos un sistema dinámico topológico, existe una medida invariante. Este no es un resultado que para nada es trivial. Y de hecho, en una definición más general de sistemas dinámicos vamos a ver que esto no siempre se cumple. Que no siempre van a existir medidas invariantes e invariantes. Ok, entonces nos está diciendo que un sistema dinámico topológico lo podemos ver como un sistema dinámico medible. Pero también tenemos aquí un teorema lo que este te dice es que para cualquier sistema dinámico medible existe un sistema dinámico topológico y una medida que lo modelan. ¿Qué quiere decir que lo modelan? Quiere decir que hay un isomorfismo del sistema dinámico medible al sistema dinámico topológico con esa medida. Entonces, con estos dos teoremas pues, nos dice que podemos ir de uno al otro. Eso no quiere decir que son teorías equivalentes, porque se hacen diferentes preguntas en el lado topológico que en el lado medible. Pero sí podemos ir de uno a otro y las propiedades de estos y estos interactúan. Entonces, que lo modelan es que hay un isomorfismo. Un isomorfismo pues, quiere decir que es una medida, es una función biyectiva medible que va de un sistema al otro. Tal vez esto está. Ahorita les cuento un poco más de. Vamos a ver, ahorita como que habría gente que diría, bueno, pues tal vez son teorías semejantes. Pero sí son diferentes. Y bueno, hay una cosa que a veces cuando uno comete un error, pues puede que sea falso, pero uno a veces puede aprender mucho de un error. Y un error que cualquier topólogo se va a reír de mí es que cuando yo aprendí del Cantor visto como producto de conjuntos finitos, yo dije, bueno, esto parece un intervalo. Vamos a ver, ¿cómo podemos pensar en el Cantor? El Cantor podemos pensar como un producto, lo voy a tomar hasta el 9,
Esto puede ser menos 0,1 por n y le damos la topología producto. Ok, eso quiere decir que d de x es menor o igual que 1 entre n, si solo si x y es igual a, o sea, y es como la coordenada y x es un punto aquí y y para toda y menor que. Entonces, dos puntos en este espacio están cercanos si sus primeras n coordenadas son iguales. Pero bueno, entonces, ¿pero qué son estos? Un punto aquí que son los dígitos 1, 2, 4, 8, 2. Yo dije, bueno, pues estos dígitos los podemos pensar como decimales. 0. 1, 2. Entonces cuando yo aprendí esto, dije, bueno, esto es como un intervalo. Pues claramente un topólogo me va a decir, no, pues, de hecho no es como un intervalo, para nada un intervalo es conexo y esto tiene dimensión 0, o sea, es completamente disconexo. O sea, no podría ser más disconexo. Yo vi esta función y decía, bueno, pero pues esta función ¿qué? Bueno, resulta que esta, si pensamos, aquí tenemos el intervalo, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que va a haber puntos aquí, que dos puntos se van a ir al mismo punto. Punto 1, 9, 9, 9, 9 y el punto 2. Pero uno puede ver que eso, si ya lo vemos en términos de alguna medida, eso no va a pasar mucho. Que realmente aquí sí hay una bidirección en la mayoría de los puntos. Entonces, desde un punto de vista, bueno, todavía no dinámico, aquí nada más de teoría de la medida, el intervalo y el cantor, pues la verdad es que son el mismo espacio. Y para alguien que trabaja en teoría ergódica o en sistemas dinámicos medibles, trabajar dinámica en el intervalo y dinámica en el cantor o en conjuntos simbólicos es lo mismo, porque no hay una gran diferencia. Mientras que para el lado topológico, estudiar dinámica en el intervalo o dinámica en el cantor es muy diferente. De hecho, la dinámica en el intervalo es más restrictiva porque al ser conexo es más difícil tener funciones continuas. Y aquí hay como que las funciones continuas que van de aquí a aquí como que tienen mayor riqueza porque son más fáciles de hacer funciones. Entonces, sí, aquí en el lado topológico pues es muy diferente. En el lado aquí pues son iguales. Entonces ahora como que pues me gusta como que ir intentando cambiarlos de opinión. Aunque al principio dijeron, oye, esto parece que son las mismas teorías, ahora ya dicen, no, pues como, si estos dos son lo mismo, pues entonces parece que son muy diferentes. Sin embargo, hay nociones similares. Entonces, por ejemplo, en un espacio de medida, uno puede hablar de que la medida es 0, que la medida es positiva, o que la medida es. Vamos a suponer que es 1. O sea, de la medida, vamos a suponer que es 1, no cambia mucho. Ok, tenemos estas. Pero topológicamente también hay una noción de que un conjunto sea muy chiquito, que un conjunto esté gordito o que un conjunto sea grandote. Y esto que les voy a explicar ahorita pasa muchísimo cuando uno juega entre las dos teorías. Que en teoría ergódica tenemos un concepto y ese concepto se abre en diferentes conceptos al lado topológico. Entonces, por ejemplo, aquí, en el lado topológico, podemos decir A es vacío. Ese conjunto vacío. Podemos decir A es denso en ningún lado.
O sea, realmente hay varias más, pero estas son dos que aquí podríamos decir que sea gordito, puede ser que A tiene interior no vacío. Y aquí podemos decir, bueno, A es todo el conjunto, podemos decir A es denso, podemos decir A es residual. Entonces, realmente, bueno, escribí unos ejemplos, pero o sea, puede que la lista sea más grande, ¿no? Pero bueno, estas siguen siendo propiedades del espacio. Ahorita les hablo ya de propiedades dinámicas. Entonces, bueno, tal vez han escuchado la palabra teoría ergódica, ¿no? Pero pues, entonces, ¿qué es una medida ergódica? Y aquí en X ya estoy pensando que es como todo esto. Un sistema dinámico medido. Decimos que es ergódica. Antes de darle la definición, todo lo que quiere decir ergódica es que el sistema no está separado en dos regiones que no interactúan entre ellas. Que sea ergódico quiere decir que el sistema es como irreducible. Sí. Tiene A, está contenido en A. O sea, como que tenemos un subsistema aquí. Entonces, mu de A es igual a 0 o 1. Ok, está diciendo que cualquier subsistema tiene o medida 0 o medida 1. Porque aquí, bueno, vamos a tener aquí el AT, pues va a ser un subsistema. Entonces, esto es que sea una medida ergódica, o sea, no es una, la verdad es que no es una definición así muy abstracta. Simplemente estamos diciendo, bueno, vamos a trabajar en una región donde todos los elementos interactúan entre ellos. O sea, no tenemos algo así como que el X está separado en dos partes y aquí hay una dinámica y aquí hay otra. O sea, y bueno, o sea, y que los dos tienen medida positiva. Esto no pasa. Entonces, bueno, ahora que ¿cuál sería la versión topológica? Entonces, para la versión topológica, pues hay distintas definiciones, pero solo voy a usar una, entonces solo voy a definir una. Sea XT, sistema dinámico topológico. XT es minimal si T de A es un subsistema entonces A es igual al vacío o A es igual a X. Entonces, que sea un subsistema simplemente quiere decir que A es cerrado. Bueno, porque estábamos viendo que un sistema dinámico topológico es compacto. Y lo otro, pues que le vimos que T de A está contenido. Esto es que sea un subsistema. Hay otras definiciones topológicas de a que algo sea ergódico, pero en mi plática solo voy a usar esta, entonces ¿para qué les meto más definiciones? ¿Ok? Entonces, hay otras propiedades y a la vez que a veces las propiedades van del lado medible al topológico, a veces es al revés. Entonces, por ejemplo, algo que no les voy a hablar, pero como que es muy famoso, la entropía, ¿no? La entropía empieza más del lado medible y luego se hace una entropía topológica y se prueba que están muy relacionadas. Yo ahora les voy a contar una historia que más bien va del lado topológico al lado medible, aunque sí empieza con ideas de datos. Y que tiene que ver con
con la teoría de caos topológico. La gente que estudiaba probabilidad y sistemas dinámicos topológicos, en general la noción de caos no les molestaba mucho. Tú tiras una moneda, pues no vas a saber, no sabes qué va a caer. O sea, tienes ahí, no puedes predecir con exactitud qué va a pasar en esa moneda. Para el lado topológico les costó mucho más trabajo entender el caos. Y eso yo creo que, la verdad es que no es que sean definiciones difíciles, tiene que ver mucho con que los sistemas dinámicos topológicos vienen de las ecuaciones diferenciales. Y a principios del siglo pasado, pues la tendencia era un poco, bueno, vamos a hacer un sistema de ecuaciones, vamos a resolverlas y ya nos va a dar toda la información del sistema. O sea, como que la tendencia era, podemos describir perfectamente un proceso si resolvemos la ecuación. Y había un problema muy famoso que era el de los tres cuerpos, que no lo podían resolver. Porque decían, ay, ¿cuál será la solución? Y de hecho hasta empezó a poner nervioso a un rey en Suecia, no sé cómo se llamaba, pero porque le dijeron que si el sistema solar era inestable, pues, podía colapsar y podemos morir. Entonces como que ahí el rey se preocupó y dijo, no, ¿sabes qué? Pues íbamos a ofrecerle una lanita a alguien que nos explique qué onda. Y pues sí ofreció el rey de Suecia un premio. Y pues bueno, nadie pudo resolver los tres cuerpos, pero Poincaré escribió un artículo que es básicamente el inicio de los sistemas dinámicos cualitativos. O sea, donde ella dijo, bueno, ya no vamos a resolver ecuaciones, pero vamos a sacar propiedades de la ecuación sin tener que resolver. Entonces como que el rey no entendió nada, pero como que alguien le dijo al rey, no, pues sí, dale el premio, Poincaré se sienta pesado. Y entonces pues ya luego Poincaré mandó su artículo y había cometido un error en una página, y era un error ahí más o menos, tampoco tan grave, pero Poincaré pues como que se asustó mucho y fue a la revista, y ya había impreso todas las revistas, y Poincaré les dijo que él iba a usar todo el dinero que ganó del rey para que quitaran todas las revistas y la volvieran a imprimir. Entonces en eso se gastó todo su dinero. Pero bueno, la verdad es que dio inicio a este artículo de Poincaré. Pero aún así, como que el caos topológico no... Como que decían, híjole, es que si algo está descrito como un sistema, o sea, ya tenemos el T, o sea, ya está todo ahí. Y la verdad es que tuvo que ser un meteorólogo matemático que se llamaba Robbins. Era matemático y meteorólogo. Como que él está estudiando y pues la verdad es que no hay, o sea, hay pocas cosas tan caóticas como el tratar de predecir el clima, el tiempo. Y él fue el que se dio cuenta, dijo, no manches, sí, o sea, sí está caótico, o sea, no olvídense. Pero como que sí pudo dar argumentos para convencer y dio varias definiciones. Nunca definió él lo que es sensibilidad a condiciones iniciales, pero como que se puede extraer de sus artículos. Entonces, lo que se puede extraer de este es un sistema dinámico. Un sistema dinámico topológico. Es sensible. Sí, existe un épsilon tal que para cualquier abierto, aquí piensen que el abierto es chiquititito, existe N, tal que y X, Y en U,
distancia de t en x en y es mayor que x. Ok, vamos a ver otra vez la definición porque no se detalla. Tenemos nuestro espacio métrico y tenemos una epsilon que es universal. Esta epsilon va a funcionar para todas partes. Y lo que nos dice la definición es que cualquier abiertito, no importa qué tan chiquito sea, tú vas a encontrar dos puntos, o sea, dos estados que se parecen mucho, pero que en algún momento del tiempo estos dos se van a separar por una distancia. Entonces, como que lo que te está diciendo es que son dos estados iniciales muy parecidos, como cuando avientas una piedra en el barranco. Aunque la puedes aventar así igualito, tú dices, voy a aventar la piedra igualita así, y uno se va por acá. O sea, en algún momento van a agarrar caminos diferentes. Entonces, esta es la definición. Y bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Y un resultado que no es tan difícil de probar, pero que es padre. De Auslander de York. No sé si han escuchado el caos de New York, pero es este mismo. Luego que si un sistema, para sistemas dinámicos topológicos, tenemos una dicotomía. O sea, quiere decir que se dividen en dos minimales. Fíjate, este es nuestro espacio de sistemas dinámicos topológicos minimales. Entonces, lo que probaron Auslander y York es que se dividen en dos. O son sensibles, o son topológicamente isomorfos, o pues, ¿quién empieza los homeomorfos? Tal vez es una palabra que les gusta más a los topólogos, pero es un homeomorfismo dinámico, o sea que respeta la dinámica. Homeomorfo a una rotación en un grupo. Ahorita les digo que es una rotación. Pero lo que está muy chido de este resultado es que de un lado tenemos una cosa que viene de la meteorología, o sea, que viene del caos, que viene de las matemáticas muy aplicadas. Y del otro, lo que probaron ellos es que del otro lado tenemos algo algebraico, una rotación en un grupo compacto. Entonces, les digo que es una rotación. Un sistema dinámico topológico es una rotación de grupo si X es igual a G, el grupo compacto abeliano, y existe G en G tal que d de x es igual a g por x. Por ejemplo, un círculo, y te tomas un ángulo alfa o un ángulo g, y todo lo que haces es rodar. Y estos son isométricos. Ahora, Auslander y York no probaron que un sistema es o sensible o isométrico, porque aquí es topológicamente homomorfo. Entonces es simplemente que topológicamente uno puede ir de tu sistema dinámico a uno como este, que es a una rotación en un grupo. Ok, entonces a mí este era un tema que a mí me gustó muchísimo cuando lo vi, porque relacionaba
como que algo algebraico con algo más aplicado. Y la verdad es que yo lo que quería era hacer una sensibilidad, desarrollar una sensibilidad para la teoría ergódica. Para sistemas dinámicos medibles. Entonces, pues habría que cambiar varias cosas entonces, pues habría que cambiar varias, y yo sí busqué varias definiciones y ninguna era cerrada en su clase de isomorfismos. O sea, yo quería algo que si tomaras un isomorfismo medible se siguiera manteniendo, o sea, que no desapareciera con el isomorfismo medible. Y es que con un abierto tomas un isomorfismo y ya no es abierto. Y luego aquí otra cosa que me molestaba mucho es que solo era un n cuando se separaban. ¿Y qué pasa si ese n no lo ve la medida? O sea, en el momento que se separaron, tu medida ahí no lo ve. Entonces, pues esta era mi motivación. Desarrollar una definición de sistemas dinámicos medibles y que tuviera sentido, o sea, no nada más algo sacado de la mano. Entonces, antes de darle la definición, les voy a hablar un poco de uno de los resultados más importantes de la teoría ergódica, que es el teorema ergódico de Turing. Suena así chido, entonces lo que te dice es que cómo entender la medida positiva. Entonces, voy a usar la anotación, un sistema dinámico medible y muy ergódico. Entonces, tenemos que para todo A medible, la medida de A va a ser igual a la densidad, ahorita les digo que es densidad, de n en los naturales, tal que para casi toda X entonces, ¿qué es la densidad? La densidad es el límite de 1 entre n la densidad de un conjunto A en un conjunto S en los naturales es igual al límite de 1 entre 1 S intersección ¿qué hay que hacer? O sea, ese es un subconjunto de los naturales. Vemos qué proporción hasta n de S está. Tomamos la proporción y luego tomamos el límite cuando n se va a infinito. ¿Ok? Entonces la densidad es como es la proporción de veces o sea, es como el tamaño de este, más o menos. Entonces esto está bien chido porque, o sea, esto es lo que intuitivamente uno piensa cuando alguien te dice que algo tiene una medida. O sea, cuando te dicen una moneda, la medida de que salga águila es un medio y que salga un sol es un medio. O sea, una persona cómo interpreta ese resultado.
Y le he preguntado a estudiantes, ¿no? A ver, ¿qué interpretas de que la medida sea un medio? Y le digo, o sea, si lanzas la moneda 2 veces, ¿va a caer una vez águila y otra sol? Y me dice, no, pues no, sí puede caer 2 veces águila, o puede caer 2 veces sol. Entonces, ¿cuál es tu interpretación de que la medida del águila sea un medio? Y ya lo piensan y ya como que me dicen, no, pues si la tiro muchas veces, entonces la mitad de las veces más o menos va a caer en águila, la mitad va a caer en sol. Y eso es todo lo que dice el teorema ergódico. O sea, la intuición, o sea, una medida ergódica es una medida donde la intuición funciona. Entonces esto es esta densidad. Y esta densidad también la podemos pensar como un límite de 1 entre n de la función indicadora de A aquí empieza un ratito, pero esto es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que me dice este teorema? Que para que algo tenga medida, tiene que pasar varias veces. Como para que tú puedas distinguir que algo tiene una medida en un sistema dinámico, quiere decir que esa propiedad va a pasar varias veces, o sea, va a pasar con densidad. No puede ser algo que simplemente pasó una vez. La topología sí puede distinguir eso, pero la teoría de la medida necesita que algo pase muchas veces. Entonces, inspirado en esto, tenemos, hice esta definición. X mu t es muy sensible en promedio sí para todo y aquí es un sistema dinámico con métrica, o sea ya le metí la métrica o sea, hice el isomorfismo de Joule-Krieger y ya tiene una métrica. Si para todo conjunto de medida positiva A, si existe epsilon. Existe X y Y en A, tal que, bueno, ya borré la otra, pero ahora lo que le voy a pedir es que el límite, bueno, le voy a poner el IMSUB porque no sé siempre si existe el límite. Entonces, a ver el dibujito. Tenemos X, nuestro espacio medible. Y ahora en vez de tomar un abiertito, me estoy tomando un conjunto que tiene medida positiva. O sea, no es algo tan feo. O sea, tiene ahí, es un conjunto ahí medio gordito. Y lo que digo es que no importa qué tan chiquito sea con tal de que tenga medida positiva, vamos a encontrar dos puntos aquí. X, Y. Y ahora este X y Y no es que se van a separar una sola vez. Ahora estamos tomando un promedio. Entonces, si tú ves la órbita de X y Y, vas a ver que estos se van a separar por epsilon varias veces. De hecho, va a tener la densidad de los momentos que se separa va a ser positivo. Entonces, no es que se separan una sola vez, sino que se separan varias veces. O sea, que si tomas su promedio de sus distancias, va a ser mayor que este. Entonces lo primero una proposición, bueno, que dice algo que ni siquiera les he definido, que muy sensible en promedio es respeta isomorfismos.
de medida. O sea, eso quiere decir que si tú tienes un sistema y lo haces un isomorfismo a otro, que, o sea, si uno tiene esta propiedad, el otro la va a tener. Es un sí, solo sí. Y luego el teorema sea un utópico. Entonces ahora tenemos, también es una dicotomía para los sistemas ergódicos, y es o es muy sensible en promedio, o es isomorfo en medida, a una rotación en un. Entonces pues es como el análogo del resultado topológico. En el resultado topológico tomamos la equivalencia topológica. Aquí estamos tomando la equivalencia medible, pero también estamos probando que hay una dicotomía. O sea que este es como el caos y este es como el orden. O sea, o tienes un orden, tienes una estructura algebraica, o tienes esta condición de caos. ¿Quién demostró? ¿Cómo? ¿Quién demostró? Este es mío. Este, 17. Okay, ¿cuánto tuvo que quedar? 5. Bueno, pues ya no voy a escribir. ¿Cómo se prueba? Hay un lado que es más fácil. El lado que es un poco más difícil, curiosamente, la herramienta que hay que usar es análisis funcional. Y tenemos un operador que va de L2 en L2, de X mu. Lo que hace QT en una función es igual a F compuesta con. Y lo que uno tiene que probar para ello, esto es una dicotomía. Entonces, lo importante es probar que este operador tiene espectro discreto. Y luego con el operador, o sea, que tiene valores propios, y L2 son funciones que van de X a los complejos. Y luego uno genera un grupo con los valores propios, luego tomas el dual, y el dual va a ser el grupo de aquí. Entonces, si no tienes sensibilidad en promedio, hay que probar que este operador tiene espectro discreto. Luego que tienes el operador con los valores propios, generas un grupo, luego el dual ya es X. Y ya lo pruebas que hay un isomorfismo. Esa es más o menos la. Y bueno, lo otro que les quería platicar rápido es, les había hecho ¿qué definición más general tiene normalmente con lo que yo trabajo? Son acciones de grupo. Entonces, bueno, ahorita todo lo que les expliqué es una acción de un semigrupo N. Pero bueno, lo pudimos haber pensado en Z si el T era invertible. Entonces, una acción de grupo es una función T que va de G en X a X. Normalmente el Gx lo escribimos como Gx. Pues lo que queremos es que la identidad por X sea igual a X, y si A por B X,
definición más general de sistemas dinámicos. Y bueno, vamos a pedir que las acciones sean continuas. Y bueno, el chiste aquí no es nada más hacer algo abstracto por hacerlo abstracto. Porque hay un grupo que es que me interesa, que es o Z2 o R2 si quieren. Bueno, lo importante de este grupo es que con estos resultados pudimos como hacer como un puente con la gente que estudia teselaciones en R2. Y por ejemplo, la teselación de Penrose genera un sistema dinámico, y ese sistema dinámico está aquí. Eso va a ser. Entonces, hay una cosa que se llama teoría matemática de cuasicristales, que es, un ejemplo es el Penrose. Entonces, en particular, si uno trabaja con grupos, uno empieza, ya no es el tiempo, ahora uno tiene espacio, son propiedades espaciales, ya es caos espacial. Ya es, por ejemplo, si yo veo una región espacial, puedo predecir qué va a pasar en otra región. Entonces, esto como que es como estudiar materiales. Si veo un cachito de un material, puedo saber cómo va a ser. O sea, tienes un material gigantesco, tomas un cachito, puedes saber reconstruir. Pero bueno, pues eso ya. Nada más se los ahí dejo como para confundirnos un poco. Gracias.